Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de economía, la primera clase de economía de la unidad 2, ¿ok? Voy a compartirles pantalla para hacerles la presentación de PowerPoint de la clase que les preparé para hoy. Entonces, déjenme expandirla. Ahí está. La unidad 2, chicos, es acerca de las primeras aportaciones al pensamiento económico. Aquí lo puse junto, pero en realidad es separado. Déjenme separarla. Ahí está. Ese es el nombre de la unidad 2, las primeras aportaciones al pensamiento económico. Entonces, por favor, hagan su división de la unidad. Acuérdense que ya terminamos la unidad 1, el primer parcial. Ahorita estamos checando la unidad 2. Entonces, por favor, hagan su división de su cuaderno. Doblen la hoja y pónganle en unidad 2 y el nombre de la unidad, ¿ok? Para comenzar a hacer sus notas y sus apuntes en la segunda parte del cuatrimestre. Ahí está el nombre de la unidad. Vamos a la siguiente imagen. El primer tema de esta unidad 2 es el pensamiento económico hasta el siglo XVI. El pensamiento económico hasta el siglo XVI. Dice, número 1, podríamos hablar del origen del pensamiento económico desde los primeros pueblos primitivos, ya que se vieron en la necesidad de solucionar problemas a través de su mismo conocimiento. Tal es el caso de los pueblos de Mesopotamia o Egipto, quienes se sirvieron de la agricultura y de una forma de gobierno centralizada. El caso de Roma, quien desde sus inicios se formó como una potencia económico-militar, lo que le permitió expandirse como un imperio, o finalmente Roma, que atravesó por varias etapas hasta ser conquistada por los romanos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que desde el inicio las primeras ciudades importantes como Mesopotamia, como Roma, como Egipto, empezaron a hacer sus actividades o a iniciar su actividad económica, tal vez sin que ellos supieran que se trataba de ahora una ciencia como la conocemos actualmente de economía, ¿no? Pero, pues empezaron a llevar a cabo actividades de este tipo, actividades económicas. Yo creo que de las primeras actividades importantes en estos tiempos antiguos fue la agricultura. Llevar a cabo este proceso económico de la agricultura para poder sustentarse en sus alimentos, ¿no? Y hacer el intercambio entre las comunidades o las colonias que en ese tiempo existían en estas ciudades, ¿no? Las más importantes son las que mencionamos aquí, en este caso Egipto, que fue el que llevó a cabo la agricultura. Roma, que fue más, como lo menciona aquí en el texto, fue más una potencia económica, ¿verdad? Pero también militar, porque pues se han visto películas o series o documentales acerca del poderío económico que tenía, el poderío económico y militar que tenía Roma cuando era un imperio, ¿no? Que quería conquistar más ciudades, que era que dominaba más bien también sus ciudades a su alrededor, ¿no? Y quería expandirse en toda esta área que estaba cercana a Roma. ¿Qué más? Mm, ¿Quién más? Y finalmente Roma, que atravesó por varias etapas hasta ser conquistado por los romanos. La 2. La economía como ciencia, como sucede con otras, son precedidas por conocimientos empíricos. Antes de que este conocimiento se sistematizara, las ideas de las personas eran usadas para explicar una situación sin ningún fundamento científico. Sin embargo, ante la situación que se enfrentaban algunos escritores sobre los problemas sociales, estas ideas fueron dando origen a la ciencia de la economía. Lo que yo les mencionaba en la clase anterior, el problema de las ciencias sociales, chicos, es que no se pueden comprobar como lo hace una ciencia exacta, como la química, como la física, la biología. Las ciencias sociales no se pueden comprobar así a través de un laboratorio, ¿no? De un experimento que se diga, pues por ejemplo, el color amarillo con el color verde dan tal color, ¿no? Aquí en las ciencias sociales no, porque aquí no podemos meter a la gente o a la población o a las guerras en un laboratorio y experimentarlas, ¿verdad? Suena absurdo, es ilógico. Entonces es el problema al que se han enfrentado las ciencias sociales y obviamente pues la economía no iba a ser la excepción, ¿no? Para poder ser comprobadas como ciencia. Sin embargo,
pues solamente a través de los problemas sociales que se han suscitado en estos tiempos, en los tiempos antiguos, hace un siglo, hace 2 siglos, no sé, antes de Cristo, todos esos conflictos sociales a los que se ha presentado el mundo, son los que han dado esta pauta para que la economía se vaya generando como una ciencia. Y a través de la observación, ¿no? de estos problemas y cómo se llevan a cabo. Por eso es este problema de la economía como ciencia y de todas las ciencias sociales para ser comprobadas como tales. Es hasta 1750 que surge un conocimiento sistemático de la economía como ciencia, y es gracias a los aportes de pensadores como Platón, Aristóteles, Genofonte, Tomás de Aquino, William Petty, Juan Bodino, Thomas Hobbes, Bernard de Mandeville y otros, que surgen aportes importantes en el campo de la economía. Es decir, primero al presentarse como el primer conflicto de las ciencias que se respetaran como tal o que se consideran o se aprobaran como ciencias, en este caso la economía, pues es hasta 1750 que empieza a darse un conocimiento, ¿no? Continuo de la economía y que surge la necesidad de que se considere como ciencia. Pero, ¿quiénes son los que nos ayudaron a que esto se llevara a cabo, a que la economía poco a poco se fuera tomando más seriedad y debido a los aportes de algunos pensadores, pues fueron Platón, Aristóteles, Genofonte, Tomás de Aquino, William Petty, Juan Bodino, Thomas Hobbes, Bernard de Mandeville, entre otros muchos aportes que se hicieron a través de personajes importantes de cada una de las épocas en la historia de la economía, ¿no? Entonces ellos, pues con su granito de arena fueron aportando ideas que fueron importantes para que la economía fuera comenzando a consolidarse como una ciencia social. Pero es en 1750 cuando todo este conocimiento de estas personas que estamos mencionando ahorita, de estos pensadores, es cuando comienza a tomar auge. Vamos a la siguiente página. Ahora, ya estos pensadores que estamos mencionando aquí, vamos a hablar de uno por uno aquí en cada una de las siguientes páginas. Dice, el trabajo y el dinero en Hesíodo, Aristófanes, Aristóteles, Platón y Genofonte. Estos son igual pensadores que surgieron en esta época, más o menos, por los 1750, que comenzaron a implantar sus ideas, a aportar o hacer más bien sus aportaciones de ideas en cuanto al surgimiento y al desarrollo de la economía, ¿no? El primero es Hesíodo. Hesíodo, dice, es uno de los primeros poetas y filósofos griegos y es considerado en aquel entonces, más bien fue considerado en aquel entonces como un ser evolucionado. Su obra más importante, Teogonía, en donde menciona que la escasez no tiene que ver con los recursos limitados. Se interesaba por la eficiencia entre los productos y los insumos y mencionaba que la eficiencia se logra cuando se logra la mayor cantidad de productos con un determinado insumo. Este pensador Hesíodo fue uno de los primeros filósofos chicos de Grecia que se considera evolucionado para en ese entonces, es decir, su pensamiento ya estaba adelantado a la época en la que estaba viviendo, ¿no? Y por eso los aportes que hizo fueron importantes a la economía. Él mencionaba que la escasez no tiene que ver con los recursos limitados, es decir, con los recursos naturales. Acuérdense que los recursos naturales son limitados y necesitan un periodo de que se vuelvan a reproducir, a regenerar para que nos vuelvan a brindar todos estos productos que nosotros necesitamos para supervivencia, ¿verdad? Pero él decía que cuando escaseaban estos no tenía que ver con estos recursos que fueran limitados. Él decía que la eficiencia de los productos y los insumos se logra cuando hay una mayor cantidad de productos con un determinado insumo. Es decir, que se deben de crear más productos para que la gente pueda tener acceso a ellos. ¿Okay? Estas eran fueron una de las principales aportaciones que hizo Hesíodo en su obra que se llama Teogonía, que fue la más importante. Y en ese libro, en esa obra menciona lo que les acabo de mencionar. Entonces ahí está Hesíodo con su aportación. Vamos con el siguiente, que es Aristófanes. Aristófanes fue un poeta ateniense, es decir, de Atenas, Grecia, de la época de Pericles, quien manifestó su oposición a la administración demócrata y se opuso a la guerra del Peloponeso porque traería hambruna a los campesinos y pondría fin a Atenas como potencia hegemónica. Aristófanes defendía los antiguos mitos religiosos y se oponía a nuevas formas de pensar. Por el contrario de Hesíodo, Aristófanes
él decía que la administración demócrata no era la correcta y decía que las nuevas formas de pensar iban a destruir o a derrumbar todos estos mitos religiosos que él defendía, ¿no? Por eso se oponía a este tipo de administración demócrata. Y él decía que si se aceptaba ese tipo sí, de gobernar a la ciudad, pues la Atenas ya no serviría como una potencia económica, ¿no? Esto daría fin a que se considerara como una potencia, porque pues derrumbaría todas las bases antiguas bajo las que se sustentaba esta ciudad en ese entonces como una potencia. Pero pues de ahí a que hubiera sido esto real, pues no se sabe, ¿no? Dice, esta guerra también trajo pobreza a más población, quienes debían trabajar para poder satisfacer sus necesidades y favorecía a la clase alta. La actividad comercial y artesanal se detuvieron, dando lugar a nuevas clases ricas. Por lo tanto, las clases altas no deberían tener o ser dueñas de tierras para que pudiera existir un equilibrio y una mejor distribución de los recursos y que beneficiaran a la población. Esta guerra del Peloponeso que menciona, Aristófanes decía que iba a traer pobreza a la población, porque esta población, al verse en la necesidad de estar en pobreza, pues necesitaría trabajar para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Para poder comer como decimos actualmente, ¿no? Y esta guerra, pues a la única clase que favorecía es a la clase alta. Por lo tanto, la actividad comercial y artesanal se detendrían y de esta manera iban a surgir nuevas clases ricas, ¿no? Porque iban a concentrar la mayoría de las riquezas en sus manos. Él decía que las clases altas no deberían existir o ser dueñas de muchas propiedades como tierras, porque si no, entonces iba a haber un desequilibrio entre los ricos y los pobres, que igual no estuvo tan errado en lo que él planteaba hasta la actualidad, ¿no? Hay personas hay clases todavía en la actualidad, las clases media, la clase alta, y pues esto provoca obviamente, pues como él menciona, un desequilibrio, ¿no? Entre ambas, entre la población en general y entre las clases, entre esta diferencia de clases. Entonces, por lo que él pedía que se diera una mejor distribución de los recursos para que se beneficiara a la población, pero de manera general, no nada más a las clases ricas, sino también a las medias y a las clases pobres, ¿no? A Aristófanes se le reconoce como el creador de la ley de Gresham, la cual establece que en un país existen dos monedas circulando, la moneda mala y la moneda buena y la moneda mala. Pero en este intercambio económico, la segunda termina por desplazar a la primera. Entonces, aquí hay un error, la moneda mala y la moneda buena. Vamos a hacer la separación, que es buena. Porque puse dos veces la moneda mala. Y aquí hay unos errores no sé por qué cuando escribí la información y la modifiqué, se me juntaron las palabras y me desacomodó mis lecturas. Ahí está. Vamos a guardar esto. Y ahora sí, continuamos. Entonces, él decía que en la ley es importante que tomen también nota de esta información. Él es Aristófanes es el creador de la ley de Gresham. Puede ser también una pregunta de examen, entonces tómenlo en cuenta y también sepan de qué trata esta ley de Gresham. Aquí dice, la cual establece que en un país existen dos monedas circulando, o sea, monedas de dinero tal cual, ¿no? La moneda mala y la moneda buena. Pero en este intercambio económico, la segunda, que es la moneda buena, termina por desplazar a la primera, que es la moneda mala. Entonces, ahí le vamos a poner, bueno, ya no le vamos a poner un punto. Y aparte, eso es lo que establece la ley de Gresham. Entonces hay que tomar en cuenta de quién la crea, Aristófanes, y cuál es lo que establece, ¿sale? La circulación de las dos monedas, la mala y la buena, y que la mala desplaza a la buena. ¿Ok? Después de Aristófanes tenemos a Platón. Platón fue un rico aristócrata quien manifestó que el origen de las ciudades-estado, dejen divido aquí, de las ciudades-estado estaba relacionada con las necesidades económicas de la sociedad.
Estas necesidades, de acuerdo a este autor, se pueden cubrir a través de una cooperación entre la división y la especialización del trabajo. Separo aquí. Ahí está. Entonces, este aristócrata, Platón, él manifiesta que las ciudades-estados surgen debido a las necesidades económicas. Es decir, que ¿se acuerdan cuando vimos al principio la introducción de economía, de cómo fue surgiendo las primeras civilizaciones que vivían, que eran nómadas y después pasaron a ser sedentarios? Pues la misma necesidad de que la población fue creciendo y fue dando origen a primero a pequeñas comunidades que ya tenían que trasladarse de un lugar a otro para poder subsistir, hasta crear las primeras ciudades pequeñas y después ya las ciudades más grandes como las conocemos actualmente, ¿no? Pues eso es lo que ha dado origen a que surgieran estas ciudades-estado, ¿no? Por las necesidades económicas que tiene la población en general, la sociedad, ¿no? Estas necesidades, de acuerdo a su autor, se pueden cubrir a través de una cooperación entre la división y la especialización del trabajo, que igual es una propuesta, una teoría, pues no tan alejada de la realidad, ¿no? De tanta población que hay, pues necesita que se coopere entre la misma población y hay una división para que se especialice el trabajo. Esto se refiere, por ejemplo, a que necesitamos de doctores, necesitamos de conductores del transporte, necesitamos de mecánicos, necesitamos de ingenieros, necesitamos de biólogos, de todas las personas que estudian diferentes carreras. Esa es la especialización y la división del trabajo para que todos podamos, ¿cómo se llama? Aprovechar estas personas que están especializadas para poder atendernos y poder vivir de manera conjunta en sociedad. Por ejemplo, si te duele una muela, pues tienes que ir al dentista, ¿no? Si te sientes mal, tienes que ir al doctor. Si necesitas comprar ropa, tienes que ir a una tienda. Entonces, toda esa es la especialización del trabajo. Tiene que haber personas que vendan, personas que sean dentistas, que sean doctores, que sean psicólogos, que sean terapeutas, que todo ese tipo de carreras y todas las personas de las cuales necesitamos en algún momento de nuestra vida, a eso se le llama la división y la especialización del trabajo. De acuerdo a este autor, la población está dividida en tres sectores: los artesanos, los guerreros y los guardianes. Eso lo estamos hablando obviamente de la época en la que Platón estaba con sus propuestas, ¿no? Con la aristocracia. Entonces, de acuerdo a este autor, la población está dividida en tres sectores: artesanos, guerreros y guardianes. La moneda solo se utiliza en las ciudades-estado, los esclavos solo trabajarían en la agricultura y la propiedad debería de ser privada. Entonces, a diferencia de Aristófanes, Platón plantea lo contrario. Él dice que sí tiene que haber una población dividida, ¿no? La de los artesanos, que son supongo que es la clase baja, los que tienen que trabajar como la mayoría, ¿no? Los guerreros, que sería como la parte militar, ¿verdad? De la ciudad, y los guardianes para que también fueran los protectores de las ciudades. La moneda, el dinero como tal, solo iba a ser utilizada en las ciudades-estado, que serían las más grandes, las más consolidadas. Los esclavos solo trabajarían en la agricultura y la propiedad debería de ser privada. Es decir, planteaba que la clase rica fuera la que concentrara la mayor parte de la tierra de estas ciudades, ¿no? Después de Platón sigue Jenofonte. Jenofonte es un filósofo, historiador y militar griego, más bien fue un filósofo, historiador y militar griego que escribió la obra económica que trata, déjenme separar esto, escribió la obra económica, la obra económico, que trata, esta es la que vamos a poner entre comillas porque es el nombre de la obra, económico, ¿vale? Para que no haya equivocación. Y también es como pregunta este, de examen esta obra de económico, porque puede que en el examen les pregunte: ¿quién escribió la obra económico? ¿O qué obra escribió Jenofonte? Y ustedes deben decir: Jenofonte escribió la obra económico, así se llama entre comillas. ¿Y de qué trata? Pues trata sobre la administración eficiente de los recursos y cómo esta mejora a través de la división del trabajo en cualquier actividad. El hombre debe saber cuáles son sus ventajas como parte de una sociedad y de esta manera ser más eficiente para la actividad a la que se dedicará. Déjenme separar aquí. A través, saber cuál es más eficiente. Entonces, ¿qué pasa con
Xenofonte, chicos, filósofo, historiador y militar griego. O sea, fue filósofo, fue pensador. También fue historiador, o sea, conoció y aprendió sobre la historia mundial y de su país. Y aparte fue un militar griego, ¿ok? En Grecia, que escribió la obra Económico. ¿Esta obra de qué trata? Pues sobre la administración eficiente de los recursos, tanto naturales como económicos, y cómo esta mejora a través de la división del trabajo, lo que planteaba también Platón, que decía que debe de haber una división, una especialización del trabajo, ¿verdad? Para que todos puedan ocuparse en algo y así colaborar para que la sociedad funcione adecuadamente. El hombre debe saber cuáles son sus ventajas como parte de una sociedad y de esta manera ser más eficiente para la actividad a la que se va a dedicar o a la que se dedicará. ¿Qué se refiere con esto? Que si, por ejemplo, en la actualidad tú sabes, debes de saber para qué eres bueno. Por ejemplo, hay quienes son buenos para que desde pequeños ya saben lo que se quieren dedicar de grandes, ¿no? Em, Alguien que ya sabe que le gusta enseñar, pues puede ser maestro, ¿verdad? De cualquier nivel educativo. Alguien que le gusta, no sé, por ejemplo, usar armas para proteger a la sociedad, bueno, pues podría ser un buen militar. Alguien que le gusta trabajar con niños, por ejemplo, pues puede ser una educadora, una policulturista. Entonces, así cada quien debemos de saber en qué somos buenos para que nuestra actividad en la sociedad sea más eficiente y así sepamos a qué nos vamos a especializar y en qué podemos contribuir con la sociedad. A esto es a lo que se refiere Xenofonte. Después viene Aristóteles. Aristóteles fue un matemático y filósofo griego que usó la economía para hacerse de referencia a la administración del hogar y diferenciar las medidas económicas para la empresa y la familia. Él nos habla del valor del uso y el valor de cambio y entre dinero y riqueza. Entonces, Aristóteles, matemático y filósofo, igual pensador, ¿verdad? También de Grecia. Eh, Él habla sobre la administración del hogar, obviamente pues en el aspecto económico, ¿no? Y pues la diferencia que hay entre la administración del hogar en familia, pero también con la diferencia de la economía, pero en cuanto a la empresa y la economía en cuanto a la familia, ¿verdad? Esa diferencia de dos tipos de economías distintas, una más local, una más general y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más nos establece Aristóteles? Respecto a la sociedad, Aristóteles menciona que ésta se asocia en parejas por necesidad para poder llegar a la autosuficiencia. Habla de una división de clases media y alta respecto a la de la media. Él menciona que es la mayoría de la población y de la clase alta establece que solo son unos pocos y menciona que las sociedades son una unidad perfecta capaz de satisfacer todas sus necesidades. Por eso habla de que la sociedad debe de ser a través de parejas, es decir, tanto el papá y la mamá, ¿no? Porque son los que van a dar origen a una familia y obviamente a través de estas parejas, de estas familias que van surgiendo, pues es como va a funcionar de manera correcta, de acuerdo a lo que él establece, la sociedad, ¿no? La economía y que solamente así va a satisfacer sus necesidades. Pero también dice que también debe de haber una división del trabajo, ¿no? De la clase, las clases medias o la clase media y la clase alta. Entonces, pues la mayoría de los pensadores estamos dándonos cuenta que no estaban en desacuerdo tanto, a excepción de algunos, de que existiera la división de clases, ¿no? A lo mejor actualmente se supone que eso ya no debe de existir, sin embargo, aún así, pues lo estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos que hay personas que son de clase alta, de clase media, y personas que son de clase baja, ¿no? O incluso también se puede ya mencionar acerca de personas que viven en pobreza extrema, ¿no? Ahora sí que dependiendo del lugar, del país o del territorio en donde vivan, es como se les va a clasificar. Entonces, pues, eso es algo que en la que yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo con la división de clases, sino mejor como una sociedad general a la que cada uno tenga acceso, ¿no? O más bien que tenga el mismo acceso a los recursos o a las necesidades de las que necesitamos. Entonces, pues hasta ahí llegamos con el tema del pensamiento económico hasta el siglo XVI. Entonces les recuerdo la unidad 2, primeras aportaciones al pensamiento económico. Ya vimos las aportaciones de estos principales filósofos pensadores, ¿verdad? E incluso militares. Hesíodo, Aristófanes, Aristóteles, Platón y Xenofonte. Las aportaciones que hicieron cada quien
en su tiempo, en su forma de pensar, y sus obras que hicieron, como la de Económico, la de Teogonía, y por qué destacaron o por qué fueron importantes sus ideas, sus pensamientos, y que sirven incluso hasta la actualidad, ¿no? Entonces le vamos a dejar aquí. Les voy a dar unos minutitos para que se estiren y hagan o vayan al baño, lo que tengan que hacer para comenzar la clase en Zoom, y explicarles o que me digan qué ideas les surgieron, qué preguntas, qué dudas, para que las comentemos en clase y hablemos un poquito más de la importancia de estos pensadores y sus aportaciones a la economía ya como ciencia, ¿sale? Entonces no me despido, ahorita continuamos por Zoom, chicos. Muchas gracias.